Hermanos, buenas tardes ya. Este es el primer contacto que tenemos, digamos, de manera directa con la congregación. Nos ha sido un poco difícil estarnos adaptando a estas situaciones que estamos viviendo. Yo agradezco al Señor que en la iglesia, haya hombres dispuestos a apoyarnos. Doy gracias a Dios porque Isaac, John y ahorita Carlos nos están apoyando con estas cuestiones informáticas que para mí son dificultosas. Casi no las ocupo, pero creo que es momento de utilizarlas para poder estar en comunión con ustedes, para poder estar unidos, aunque sea cada familia en casa, cada persona en casa. Así que queremos agradecerles su disposición a estar siguiéndonos a través de este medio. Les repito, esta breve comunicación que vamos a tener el día de hoy se va a subir a otras redes sociales para poder estar en contacto a través de los estudios que vamos a estar subiendo. No va a ser el único, no sabemos hasta cuándo esto va a pasar, así que debemos irnos adaptando y prepararnos para lo que venga en el futuro. Dios es soberano y está en control. Después de este breve saludo para la Iglesia Gracia Abundante de parte del hermano Saulo, su servidor, vamos a tener unos minutos de oración en este momento. Vamos a orar como iglesia, como hermanos. Ya hemos puesto ahí en el WhatsApp algunas peticiones, así que me gustaría que en unos breves segundos dispongamos este momento que tengamos en oración. Así que oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia. No sabemos nada del futuro, pero conocemos quién eres tú a través de tu palabra, que nos ha sido dada, que nos ha sido entregada de manera infalible, inerrante, es suficiente y es perfecta, y podemos atestiguar quién eres tú, quién es nuestro Dios, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que en una unidad se manifiesta a través de la creación, a través de tu palabra, y nos permite estar serenos, estar en paz. Así que Dios, dirige estas palabras el día de hoy. Te rogamos por los hermanos en donde quiera que se encuentren, en sus casas, en el extranjero. Estamos orando cada uno por nuestras situaciones, nuestra vida en comunión y también nuestra vida secular. Hay necesidades económicas que hay que cubrir, hay necesidades materiales que, acorde a tu palabra, tú estarás proveyendo. Así que te rogamos, nos des paz. Cristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos, creo que estamos viviendo tiempos sin precedentes. Estoy seguro que nadie de nosotros ha estado prácticamente en un toque de queda, obligado por el gobierno para estar en casa. Nunca antes había pasado algo así en este país y en muchos lugares del mundo. Esto no tiene precedentes. Yo como persona nunca había estado confinado a estar en casa en tiempos de domingo. Nunca había pasado tanto tiempo en el hogar. Así que creo que el Señor tiene mucho que decirnos a los creyentes y a aquellos que no le han reconocido como su Señor. El estudio de hoy le hemos denominado COVID-19. Creo que es lo único que
tenemos con certeza acerca de esta situación, ese nombre que le han destinado los científicos a este virus. Pero creo que podemos aprender cosas más profundas como iglesia y en lo individual. Responder a la pregunta de qué está sucediendo en este momento es una pregunta cuya respuesta nos llevaría muchos domingos, mucho tiempo. Pero creo que hoy hemos podido, a través del estudio de la palabra, tener dos reflexiones sencillas acerca de la situación que estamos viviendo. Es necesario que su servidor establezca una postura bíblica acerca de la situación que vivimos, no solamente como iglesia, sino como ciudadanos, como país. Es necesario que nosotros estemos alertas de todo lo que se ha venido hablando, de lo que se ha estado diciendo a través de diferentes fuentes. Así que hoy daremos dos breves reflexiones acerca de esta situación. La primera reflexión que quiero presentarles el día de hoy es cómo la iglesia entiende este freno a nuestras actividades dominicales y semanales. ¿Cómo podemos entender este freno de la iglesia a sus actividades dominicales y semanales? Muchos hablan que hay falta de fe. Otros más pudieran decir que el creyente está atemorizado. Así que es necesario aclarar este punto a través de la Escritura. Es decir, es contrastar este acontecimiento histórico y real que estamos viviendo a la luz de la Biblia, que es nuestra única regla de fe y de práctica. El día de hoy vamos a comentar que lo que estamos viviendo es una instrucción dirigida a la población en general. Es decir, no es una instrucción directa hacia la iglesia, es una instrucción dirigida a toda la población, a todo el público en general, para cuidarle de un mal mayor, su salud. De manera que no estamos hablando de un ataque directo a la iglesia. No estamos ante una situación de indicio de persecución, es decir, la iglesia no está siendo atacada por el gobierno por causa de su fe. No hay esos avistamientos de persecución, hermanos. Así que, ¿qué podemos entender de esto? Es que estamos hablando de un mandato gubernamental para que la población en general, incluyendo este tipo de asociaciones religiosas, se queden en casa para que se preserve su salud. De manera que ante esa situación, lo que la iglesia tiene que hacer es someterse a sus autoridades. Así lo vemos en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 1 y 2. Vamos a estar evitando leer los pasajes, pero va a ser muy importante que usted vaya anotando para que el formato de este video tenga más agilidad. Pero el mandato al que nos estamos sujetando es obedecer a nuestras autoridades, porque no estamos hablando de una situación de persecución directa en contra de la iglesia. El fundamento bíblico lo localizamos en Romanos 13, versos 1 y 2. Pero ¿qué implicaciones tiene esta primera reflexión? ¿De qué situación está viviendo la iglesia? ¿Qué podemos reflexionar de este confinamiento que tenemos cada uno como creyentes en nuestras casas? Y lo que me lleva a pensar, hermanos, es que ¿cuánto necesitamos reunirnos como iglesia? ¿Cuánto necesitamos cada uno de los creyentes
vivir en comunión en la iglesia. Yo me he puesto a pensar y esto es insustituible. No podemos sustituir la Asamblea Santa de Dios. No hay un mejor lugar donde yo desee estar que en la iglesia. No sé ustedes, pero ¿no sienten un vacío profundo que nada puede llenarse el estar los domingos ahí en casa? Aunque estemos en comunión, creo que todos necesitamos estar en la iglesia. Creo que todos necesitamos la comunión en la iglesia. Probablemente antes de esto usted llegaba el domingo y estaba siempre en una disyuntiva. ¿Iré o no a la iglesia? Probablemente algunos de ustedes lo ponían en una balanza para ver prioridades de estar o no en la iglesia. Se le ponía a competir con quizá otra distracción, con alguna situación de mayor importancia quizá. Y en muchas de las ocasiones, no lo sé, usted determinaba no ir a la iglesia. Sin embargo, en esta situación, creo que todos nosotros podemos reflexionar cuánto necesitamos estar los hermanos juntos en armonía. Y ahora entiendo las palabras del salmista, ahí en el Salmo 27, cuando implora al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, habitar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Hermanos, esta es una situación para reflexionar, para considerar cuánto necesitas tú y yo la comunión en congregación, cada domingo y los días posibles, juntos en armonía. El salmista también afirmaba: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es mi primera reflexión. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si hoy no estamos juntos en armonía, en comunión, es por una instrucción gubernamental. Pero que esto no sea una constante en tu vida. Que cuando esto pase, que esta situación disminuya y podamos reunirnos nuevamente, cada domingo estemos juntos en armonía. También en esta primera reflexión quiero aclarar algunas cosas, quizá breves. Es que hipotéticamente esto pueda ser un ensayo gubernamental para un futuro posterior. La iglesia será perseguida, es un hecho, la Biblia lo ordena. En esos temas creo que la postura de la iglesia será diferente. Recordemos al apóstol Pedro, primeramente allá en el libro de Hechos, cuando ellos estaban siendo callados por su fe en Cristo Jesús. La postura será diferente. Ellos decían lo siguiente: decidan ustedes a quién es permitido obedecer, a Dios o ustedes. No podemos quedarnos callados sin decirlo. No podemos quedarnos callados acerca de nuestra fe. Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una cuestión adicional. Porque en algún momento cuando empiece la persecución que la habrá hacia la iglesia, creo que la postura de la iglesia será diferente. Actualmente no es la situación, pero también considéralo. Hermanos, debemos congregarnos. Esta es una alerta
o quizá un llamado de atención del Señor de que realmente necesitamos estar juntos en comunión en la Asamblea Santa de Dios. La segunda reflexión, creo que esta va a necesitar un análisis un poco más profundo, más detallado, pero también trataré de ser breve por el formato que estamos presentándole. La segunda reflexión es: ¿qué es el COVID-19? Este virus que tanto se habla. Hay una gran confusión al respecto. Obvio, no estoy hablando ni voy a hablar de términos médicos. No voy a hablar desde esa perspectiva. Las razones son obvias, no soy médico, no soy científico. Pero sí quiero hablarles desde la perspectiva bíblica. Hemos escuchado cantidades de hipótesis acerca de lo que es este virus. ¿De dónde surge? Hay muchas teorías. Hay teorías conspiracionistas acerca de qué es este virus. Muchos dicen que fue creado por el hombre, fue mutado por el propio hombre. Otros dicen que es de un origen satánico. Los más fantasiosos dicen que es un experimento extraterrestre. Obviamente este último es una fantasía. Pero lo que sí podemos creer, hermanos, acerca de este virus es la postura que debemos tener como creyentes ante esta situación. Como iglesia, como obrero encargado de esta congregación, es necesario establecer una postura para que podamos distinguir, para que podamos tener discernimiento de cómo entender este tiempo, para poder entender cómo el Señor está tratando de hablarnos ante esta circunstancia. En primer lugar, creo que debemos ser prudentes, debemos ser sumamente prudentes ante esta situación, hermanos. Creo que los resultados y el mal provocado por este virus es evidente. Hemos podido constatar ahora que las redes sociales y los medios informáticos son de fácil acceso, que esta situación ha traído gran mortandad en el mundo. Ante ello debemos dolernos con los que lloran, debemos estar rogando a Dios misericordia por el sufrimiento ajeno y que probablemente pueda acercarse a los nuestros. En ese momento nuestra postura será prudencia y rogar la misericordia de Dios. Pero algo estoy convencido acerca de esta situación. La Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos habla acerca de la soberanía de Dios. Estoy, hermanos, convencido por lo que he leído en la Escritura, por lo que hemos estudiado en la Biblia, que todo esto es parte del plan soberano de Dios. Él no está siendo tomado por sorpresa. Somos los hombres quienes hemos sido sorprendidos. No hemos podido discernir qué es lo que está pasando, pero Dios está en control. La Biblia es consistente de principio a fin para establecer que Dios sostiene con solo su palabra a este mundo. Dios con su sola palabra está sosteniendo este mundo. Hay dos pasajes en Isaías que resumen todo el consejo divino en cuanto a la soberanía de Dios y las situaciones que vive el hombre. Les voy a pedir que apunten ahí en casa
dos lecturas que serán necesarias para que ustedes también puedan profundizar en el estudio de la palabra. La primera de ellas es en Isaías, capítulo 45, versos 6 al 7. Isaías 45, versos 6 al 7. Y la otra palabra es Isaías 46, versos 9 y 10. Isaías 46, versos 9 y 10. De estas dos lecturas, hermanos, podemos sacar algunas conclusiones. Dios no es el creador del mal ni la maldad, porque todo lo que Él hizo fue bueno, dice Génesis 1. Todo fue hermoso en su tiempo. Por lo tanto, lo sabio es reconocer que vivimos en un mundo caído, donde el pecado del hombre ha ido corrompiendo todo. Todo lo que toca el hombre ha sido corrompido. El ser humano pretendió tener el control absoluto de este mundo, en el campo de la genética humana, de la salud, de la economía, de la sociología, del entendimiento del hombre mismo, y lo único que provocó fue caer en una profunda situación de orgullo, engaño e insatisfacción. El hombre no tiene el control de nada. Aun y cuando los avances científicos a los que Dios le ha permitido acceder han tenido situaciones benéficas para esta vida, Él no tiene el control de la vida. El hombre no tiene el control de la vida. La vida de cada ser humano está única y exclusivamente sostenida en el hueco de la mano de Dios. Juan Calvino, al cuestionarle sobre estas situaciones dolorosas que algunos describen como calamidades del hombre, él dijo lo siguiente: el Señor había declarado que todo lo que había hecho era extremadamente bueno. ¿De dónde entonces viene esta maldad del hombre que se aleja de su Dios? Para que no pensemos que se refiere a la creación, Dios ha puesto su sello de aprobación a lo que había salido de Él. ¿Recuerdan? Y dijo Dios que todo era bueno. Por su mala intención, entonces, el hombre corrompió la naturaleza pura que había recibido del Señor, y por su caída hizo que toda su descendencia cayera con él en la destrucción. En consecuencia, debemos contemplar la causa evidente de la condenación en la naturaleza corrupta de la humanidad, que está más cerca de nosotros. Esa naturaleza corrupta y maldad está en nosotros. Así que no debemos buscar una causa escondida en las manos de Dios, hermanos. Lo que vivimos en este mundo, gran parte de ello es consecuencia de la pecaminosa mano del hombre, y encima de ello o sobre de ello siempre estará la soberana mano de Dios. Por tanto, un común denominador en toda la historia de la humanidad es que Dios no está variando ni un milímetro. Una de las declaraciones más contundentes que podemos encontrar en la Escritura lo vimos en los dos anteriores pasajes de Isaías. Recuerde siempre esto, hermano, ante esta situación. Estas son palabras de Dios para usted. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará. Y mi salvación no se detendrá. Y mi salvación no se detendrá. Hermanos, Dios
nunca se detendrá y bajo cualquier circunstancia seguirá salvando a los hombres de sus pecados. Aún en medio de este COVID-19, aún en medio de esta calamidad, no perdamos de vista esto. Dios sigue y seguirá salvando a los hombres de sus pecados. Todos moriremos. Nuestra vida tiene un límite. Pero en esta segunda reflexión es, Dios seguirá salvando a los hombres de sus pecados. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros esta situación? El COVID-19 o cualquiera que sea su origen, cualquier calamidad como le llama el hombre, es que Dios sí tiene el control de esta situación. Dios sabe cuándo parará y cómo parará. Dios está por encima de ello. Él sabe cuál es el límite de esta situación. Así que el asunto no es saber qué va a pasar con el COVID-19, sino cómo esto está impactando tu vida como creyente. O si no eres creyente, cómo esto está repercutiendo en tu vida. Recordemos que una de las formas de actuar de nuestro Señor es que Él aflige misericordiosamente a sus hijos. El accionar de Dios, si recuerdas la historia de José, es que permite a los agentes del mal actuar y estos trabajan finalmente para el cumplimiento de sus propósitos, los propósitos de Dios. Y los creyentes sabemos y estamos seguros que solo buenas cosas provienen de la mano de Dios. Job, un hombre justo, dice la Biblia, declaró después de un periodo largo de aflicción, en la cita de Job 42:2, lo siguiente: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Hermanos, ningún propósito de Dios puede ser estorbado por nada. Menos será estorbado por este virus tan insignificante. Para Dios. Para Dios. La Biblia, en ese mismo capítulo 42 de Job, dice más adelante, cuando Job comprendió el propósito de Dios en la aflicción para su vida, le dijo lo siguiente: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Queridos hermanos, amigos, es momento de reflexión para tu vida en Cristo. No estoy hablando de cuán exitoso ha sido tu vida material o cuánto has crecido en tu trabajo o si tienes la mejor vida, la más cómoda, la familia perfecta. Estoy hablando de cómo está tu comunión con tu Señor. ¿Cómo está nuestra comunión con nuestro Señor? Lo que la Biblia afirma es que los creyentes debemos pasar por estas aflicciones. Por un poco de tiempo, dice la epístola de Pedro.
pero debemos pasar por estas aflicciones. Así que reflexiona. ¿Estás ansioso, inquieto, preocupado? La respuesta es: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Que no se te olvide. Que no se te olvide, hermano. Son tiempos de reflexión. Son tiempos de ponerte a cuentas con tu Señor. También estas situaciones de aflicción, de dolor, de ansiedad, de preocupación, generadas por este virus mortal, es momento de que también aquellos que no han rendido su vida al Señor y que sienten que son momentos de calamidad, reflexionen en su vida. Están recibiendo un aviso de Dios. Jesucristo en Lucas 13, versos del 1 al 5, habló una palabra muy importante. Lucas 13, versos del 1 al 5. Y en síntesis, lo que el Señor exponía en este pasaje se resume de la siguiente manera. ¿Por qué pensáis los hombres que son más culpables los unos que los otros? ¿O por qué crees tú que eres menos culpable el uno del otro en cuanto a tu vida delante de Dios? ¿O por qué crees que aquellos que están siendo afectados por este virus tienen una situación diferente a tu vida? El Señor Jesucristo responde de la siguiente manera. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Así que este también es un llamado a ti. ¿Que crees que has vivido tu vida cómodamente? ¿Que llevas una vida feliz, pero apartada de Dios? Este es un llamado también para ti. ¿Qué podemos concluir acerca de estas dos reflexiones, hermanos? Tanto para la iglesia y a usted como creyente, o a usted como un visitante, un amigo que nunca ha escuchado acerca del Señor, este acontecimiento representa una sola cosa: un estruendo, un trueno, una voz del Señor que te dice: hey, amigo, hermano, creyente, despierta. Despierta. La vida que estás llevando no es lo que tú estás creyendo lo mejor para tu vida. Es una alerta para todos, para creyentes e inconversos. Es un trueno que nos ha sacudido a todos. ¿Recuerdan? Dios no ha sido sorprendido. Los sorprendidos hemos sido nosotros. Así que despierta, despierta. Este es un llamado de alerta. En la semana un compañero de trabajo me preguntaba: ¿tú qué crees acerca de esta situación? ¿Es el fin del mundo? Yo, a través de lo que he leído en la Biblia, lo que he podido advertir es que Dios viene pronto. Pablo lo dice,
el apóstol Juan lo dice, Dios viene pronto, Jesucristo viene pronto. Quizá no sean los acontecimientos finales, sin embargo, sí son esos dolores de parto que hablaba nuestro Señor Jesucristo. Muy probablemente son llamadas de atención misericordiosas de Dios para que el creyente que estaba alejado de su comunión con Dios vuelva a su Señor. O si tú, que vivías una vida sin Cristo, sin el Señor, es momento de que reflexiones y le reconozcas a Jesucristo como tu Señor. Des una vuelta de 180 grados del camino que te llevaba a la muerte y te arrepientas de tus pecados y te conviertas al Señor. Conclusión: despierta, despierta. Finalmente quiero ahora sí leer el pasaje de Romanos 13, que quiero que en la semana, hermanos, estemos estudiando, porque ahí se va a centrar nuestro estudio el próximo domingo. Versos del 12 al 14. Voy a leer desde el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, estemos en la semana reflexionando. Les agradezco su tiempo. Les aseguro que iremos perfeccionando este tiempo, estos momentos de necesidad. Estemos en oración y muchas gracias por su visita. Voy a terminar con una oración y nos estaremos viendo en la semana, si Dios nos lo permite, a través del internet. Señor, gracias. Esto es nuevo para nosotros, para mí, pero permite que sea de bendición, de que tú sigas trabajando en nosotros, en nuestro corazón. Que sea una oportunidad ferviente de testificar acerca de nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Buenas tardes, hermanos. Gracias.